Entonces, esto ya lo pueden ver, estimados estudiantes, ¿ya? Entonces, arrancamos. ¿Ya, chicos? Entonces, vamos a comenzar ya con la clase del día de hoy. ¿Correcto, chicos? Muy bien. A ver, entonces, la clase lleva como título Reconstrucción Nacional, República Aristocrática y Oncenio de Leguía. Arranquemos con todo, entonces, aquí ya. Muy bien, vamos a comenzar entonces diciendo lo siguiente. A ver, vamos a ver aquí nuestras imágenes. A ver, primero, la reconstrucción nacional es un periodo acuñado por Jorge Basadre. Jorge Basadre entonces indica Reconstrucción Nacional 1883-1899, ¿ya? El cual se caracteriza por, ¿ya? Por dividirlo en dos partes, ¿ya? Uno sería el segundo militarismo, 1883-1895, y el segundo gobierno de Nicolás de Piérola, que iría de 1895 a 1899. ¿Correcto? Muy bien. Excelente. Ya, a ver, un segundito. Ya, entonces aquí vamos a poner, en primer lugar, la Reconstrucción Nacional 1883-1899. Definición. ¿Qué cosa es el periodo? Ya, este periodo es posterior a la guerra con Chile. Aquí se buscó recomponer el Estado y recuperar la economía. Es una reconstrucción del país. ¿Correcto, chicos? Perfecto, muy bien. Ahora vamos a comenzar con el segundo militarismo, 1883-1895. ¿Qué representa? Causa. Es la crisis del partido civil. Bueno, es la crisis de los civiles. No olvidemos que el partido civil todavía no se recupera de la muerte de su máximo líder, Manuel Pardo, asesinado saliendo del Congreso de la República antes del estallido de la guerra con Chile. En segundo lugar, es el retorno del caudillismo militar. ¿Ya? Ellos tenían pues la fuerza, tenían el poder. Es el segundo militarismo, pero hay que contrastar. El primer militarismo es el triunfo de las guerras de independencia. El segundo militarismo es la derrota en la guerra con Chile. ¿Ya? Así que ese va a ser el punto clave que nos va a guiar. Características. Aquí entonces habría que indicar ya como características, la primera es política, obvio, ya el surgimiento de nuevos partidos políticos. Vamos a ver partidos como el Partido Constitucional de Cáceres, el Partido Demócrata de don Nicolás de Piérola. También va a haber una crisis económica agravada con la guerra, ¿ya? Por eso se llama reconstrucción nacional. Chile destruyó gran parte de nuestra infraestructura. Es el deterioro de la hegemonía terrateniente, ¿ya? Este sería la parte social, lo cual va a provocar fuertes movimientos campesinos a lo largo de todo el periodo. A eso habría que sumarle una más de yapita política, que chicos, la inestabilidad política producto de las guerras civiles. ¿Listo? Entonces, entre los caudillos, van a haber varias en este periodo. Vamos a comenzar en primer lugar con el gobierno de Miguel Iglesias, 1883-1885. Aquí está la cara de Miguel Iglesias. A ver, vamos a ver lo siguiente con relación a Iglesias, ¿correcto?
Ya. A ver, comencemos entonces con la reapertura de instituciones culturales y educativas. Comencemos en primer lugar con la Biblioteca Nacional, ¿correcto? Que se designó como director a Ricardo Palma, llamado vulgarmente bibliotecario mendigo, ya que hacía colectas públicas para poder ya reaperturar la biblioteca que fue saqueada por Chile. La Universidad Nacional Mayor de San Marcos en estos años va a estudiar Daniel Alcides Carrión, quien es el mártir de la medicina peruana, ya que él estudió la verruga peruana, ¿correcto? ¿Ya? Buscando, ya, contrarrestar la llamada fiebre de la orolla. Lo que vamos a ver también, chicos, es la restitución de la contribución personal. ¿Qué implica esto? ¿Ya? Que la contribución personal fue confundido con el tributo indígena. ¿Ya? Este impuesto tenía que pagarlo todas las personas. No hay que confundirlo con los llamados trabajos de la República, ¿ya? El cual eran los trabajos de acción cívica que se hacía en favor del Estado. Pero esta contribución personal, confundida con el tributo indígena, va a provocar la rebelión de Pedro Pablo Tusparia en Huaraz, ¿ya? El cual finalmente va a ser derrotado por el gobierno de Iglesias, pero demostró la fragilidad del gobierno de Iglesias. Por eso Cáceres se va a levantar contra Iglesias, guerra civil, ¿correcto? Los petirrojos son los de Cáceres y los azul son los de Iglesias. Lo derrota en una táctica de despistaje llamada guaripampiada. Ya, es una táctica de despistaje. Con esto entonces caerá el gobierno de Iglesias y asciende el gobierno de Andrés Avelino Cáceres, quien gana en las elecciones presidenciales apoyado por el Partido Constitucional, ¿correcto? Quien hace una alianza estratégica con el todavía debilitado Partido Civil. ¿Ya? Bueno, digamos que Cáceres va a tener tres grandes dolores de cabeza, ¿ya? El primer dolor de cabeza va a ser, ¿ya?, el correspondiente a la cuestión de la inflación, ¿correcto? Entonces, Cáceres, para enfrentar la inflación, ¿qué cosa va a provocar? La desaparición del billete fiscal, un billete hecho por los bancos privados durante la guerra con Chile. En segundo lugar, ya va a provocar la creación de una moneda nueva para enfrentar la hiperinflación, ya que sería el sol de plata. El segundo dolor de cabeza de Cáceres es la carencia de recursos. No tiene plata, ¿correcto? Así que, como no tiene dinero, va a crear las juntas departamentales como una medida de descentralización fiscal, en la cual, en la cual, ya, en la cual él señalará, ya, que cada departamento baila con su pañuelo porque el Estado no tiene plata. Así que se formarán juntas para que cada tenga sus propios ingresos. ¿Listo? El tercer dolor de cabeza es la deuda externa. Se firma el contrato Grace. ¿Ya? El contrato Grace va a ser justamente firmado por el gobierno de Cáceres conjuntamente con Miguel P. Grace, ¿ya?, por el cual los tenedores de bono de la deuda externa peruana, con Miguel P. Grace a la cabeza, van a negociar la cancelación de la deuda externa a cambio de que los tenedores de bonos reciban concesiones. ¿Cuáles van a ser las más importantes concesiones? La más importante es que se entregan todos los ferrocarriles por 66 años.
Complementariamente, ya se va a entregar 3 millones de toneladas de guano, lo poco que queda, 2 millones de hectáreas de tierras en la selva, libre navegación por el lago Titicaca, ¿ya? Así que de estas, las más importantes son la entrega de ferrocarriles por 66 años, ¿ya? Para que se pueda cumplir los acuerdos del contrato, se crea la Peruvian Corporation, que administrará los recursos obtenidos por los tenedores de bonos de la deuda externa, ¿ya? Así que es importante destacar esto de manera particular. ¿Cuál será la consecuencia? Que se va a acentuar la dependencia al capital inglés, aunque también veamos lo positivo. Fueron llegando nuevas inversiones. ¿Ya? Es importante entonces decir lo siguiente. Muy bien. ¿Ya? Entonces, ya, comencemos. Durante el gobierno de Cáceres se fundará el Banco Italiano, que no es cualquier banco, es lo que hoy día se conoce como el Banco de Crédito del Perú. ¿Ya? Luego vendrá la London Pacific, que tampoco no es cualquier empresa, ¿ya? Es la que va a explotar la brea y Pariñas, ¿ya? Es importante que se tome en cuenta que es el principal yacimiento petrolífero. También se firmará, ¿ya? Y eso es un punto extra que quiero comentar con ustedes, también se firmará el Tratado García Herrera con el Ecuador, ¿ya? Donde se le cede parte de la frontera peruana, ¿correcto? Esto todavía hay que contar un poco más de historia porque este tratado no prosperó finalmente, ¿correcto? Cuando acaba su mandato entonces, Cáceres quiere que elijan a su amigo Remigio Morales Bermúdez. Ya, don Remigio fue secretario personal de Andrés Avelino Cáceres en la guerra con Chile. Un hombre de gran confianza de Andrés Avelino Cáceres. Entonces, durante su gobierno, Chile se va a rehusar a cumplir el Tratado de Ancón. No olvidemos ustedes, ya que el tratado decía que después de 10 años se tenía que llevar a cabo plebiscito, lo cual no lo hizo Chile, no tanto porque no quisiera una realidad, sino quería. Pero el Tratado de Ancón tenía una cláusula que establecía que el país que reclamase ya la convocatoria a la misma tenía que pagar una compensación de 10 millones. Eso equivalía al presupuesto de un año entero. Así que el Perú no tenía cómo reclamar el Tratado de Ancón. También se va a promulgar la ley de habeas corpus. Usted lo sabe muy bien por su curso de educación cívica, ya que tiene que ver con la libertad individual. Lastimosamente, el señor Remigio Morales Bermúdez murió, faltando muy poco para que acabase su gobierno, así como finalmente se va a convocar a nuevas elecciones. Corren rumores de que Andrés Avelino Cáceres quiere ser presidente por segunda vez, a la buena o a la mala. Ya la mala implica pues fraude, ¿ya? En consecuencia, cuando los partidos políticos se inscriben, solamente se inscribe uno, el Partido Constitucional de Andrés Avelino Cáceres. Y aunque la fecha diga 1894-1895, estimados estudiantes, es solamente 9 meses. ¿Por qué? Porque se forma la coalición nacional compuesta por el Partido Civil, que está recuperándose ya, y el Partido Demócrata, liderado por esta coalición por Nicolás de Piérola. ¿Ya? Aquí se puede ver el ingreso de Piérola por la puerta de Cocharcas. ¿Ya? Esto está en los barrios altos. ¿Ya? Así que Piérola derrotará a Cáceres con apoyo de las montoneras. ¿Ya? Poniendo fin justamente al segundo militarismo y comenzando ya a lo que vendría a ser el segundo gobierno de Nicolás de Piérola. Segundo gobierno de Piérola, ya 1895-1899, que forma parte de la llamada Reconstrucción Nacional. Comencemos entonces
con las características del periodo. Aquí se va a consolidar la alianza demócrata civilista. Esta alianza demócrata civilista le dará al país una importante etapa de estabilidad. No olvidemos que este segundo gobierno de Nicolás de Piérola va a ser el segundo más importante de todo el siglo XIX. ¿Por qué? Porque habrá una importante reactivación económica promovida por la diversificación de las exportaciones. Vamos a atravesar aquí en estos años el boom del azúcar, ¿ya? Debido a la guerra hispano-norteamericana en el contexto de la independencia de Cuba, nos va a beneficiar mucho. Es la época del boom del caucho, ¿ya? El caucho es un jeve, ¿ya? Que va a tener una demanda mundial en el contexto de la paz armada, ¿ya? Es importante destacar entonces que el caucho, ¿ya? Se produce en la Amazonía y destaca el famoso Carlos Fermín Fitzcarrald, ¿ya? Un comerciante cauchero y explorador, ¿ya? Eso sí es importante hacer tomado en cuenta, porque el caucho va a tener una demanda mundial ya que se va a implementar y se va a utilizar ya en todas, se va a utilizar, ya en todas, se va a utilizar en todas, ya, se va a utilizar básicamente, ya, en todas las armas, ya no hay arma, ya, que no tenga para su funcionamiento caucho, ¿correcto? Muy bien, también lo que vamos a ver es el resurgimiento de los latifundios y la oligarquía agroexportadora. Aquí hay dos términos que tenemos que tener bien en cuenta: oligarquía y gamonalismo. La oligarquía es costa, el gamonalismo es sierra. La oligarquía es blanca, el gamonalismo mestizo. La oligarquía es moderna y capitalista, el gamonalismo es feudal y tradicional. También lo que vamos a ver será un importante desarrollo de la clase obrera, ¿ya? Aquí vale la pena destacar la difusión por parte de Manuel González Prada del anarquismo, que va a ser muy importante para la ideologización de la clase obrera. También vamos a ver la llamada reforma militar. Aquí destaca sobremanera la misión de Pablo Clement, ¿ya? Esta misión de Pablo Clement, influencia francesa, va a impulsar la creación de la escuela militar de Chorrillos, ¿ya? Y también impulsará el establecimiento del servicio militar obligatorio, lo cual no existía antes, ¿ya? En el Perú. Esto todo entonces va a provocar la modernización de las Fuerzas Armadas. También vamos a tener, chicos, ya la reforma electoral del año 1895. Establecerá el voto directo, el voto de los electores solo alfabetos. Va a restringir enormemente las elecciones porque, en primer lugar, a lo largo del siglo XIX el voto no es directo, el voto es indirecto, ¿correcto? ¿Ya? Uno vota por un representante, el cual viene a la capital y vota por el presidente. Ahora el voto es directo, pero únicamente van a poder votar los hombres que sepan leer y escribir, lo cual restringe al mínimo ya el voto, ya que votarán únicamente el 5% de hombres en el Perú. Medidas económicas y sociales. A ver, con el objetivo de recuperar Tacna y Arica, ya para el plebiscito, ya se establece un medio de poder recaudar ingresos. Se establece el estanco de la sal, que es un estanco, un monopolio estatal,
¿correcto? Ya, este monopolio estatal estanco, ya, se hará con el objetivo de básicamente tener el control de un recurso tan importante como la sal. Complementariamente, ya se va a establecer la libra peruana de oro. Ya se va a crear una nueva moneda nacional. Esta es la libra peruana de oro, ¿correcto? Moneda que va a ser muy importante ya que va a estar complementada con el establecimiento del patrón monetario de oro, que es la conversión de la moneda de oro, ¿ya? Lo cual le dará una gran presencia a nuestra moneda nacional, ¿correcto? ¿Ya? Complementariamente, en el gobierno de Piérola se va a crear la Sociedad Anónima de Recaudación de Impuestos, ¿ya? En esta va a ser una especie de unión entre sectores privados y estatales, ¿ya? Para la recaudación de impuestos, así que esta reforma tributaria va a ser muy, pero muy importante. Finalmente, se creará el Ministerio de Fomento para fomentar el desarrollo del país. Entre otros rubros que va a haber será el de las obras públicas, impulsándose el desarrollo urbano a través de una importante infraestructura, ¿ya? Hecha justamente por ya Nicolás de Piérola. A todo esto habría que indicar ya que en el plano internacional se firmó el protocolo Billinghurst-La Torre, ¿ya? Para la realización del plebiscito, protocolo firmado por Perú y Chile, que al final no va a prosperar porque el protocolo, ya, porque el plebiscito nunca se va a ejecutar, ¿correcto? Listo, muy bien. Ahora sí. Entonces es importante ahora ver qué pasa en el Perú ya tras esto, con el fin de la reconstrucción nacional. Vamos a ver aquí algunas actividades económicas del Perú a inicios del siglo XX. Como ustedes pueden ver, ya durante la República Aristocrática vamos a tener petróleo, ya explotado por la London Pacific inglesa y luego por la International Petroleum Company, IPC, de los Estados Unidos. El azúcar va a ser muy importante. Los latifundios de la costa norte, explotados por la oligarquía, ya con mano de obra enganchada. Luego voy a hablar de esto con más calma. El algodón producido en la costa sur, ¿ya? Y aquí se va a utilizar mucho yanaconaje, que son los sirvientes. El caucho, que es importantísimo, será explotado en la selva. Está aquí básicamente Fermín Fitzcarrald. Aquí se va a utilizar lo que se conoce como el sistema de correrías. Los minerales, aquí destaca la Cerro de Pasco Mining Company, ¿ya? En la Sierra Central. Y finalmente las lanas, explotado por los gamonales, ya como la famosa Casa Rica. Muy bien dicho. Entonces, chicos, pasamos al siguiente periodo denominado República Aristocrática 1899-1919. ¿Ya? En ese sentido, entonces, ya decir lo siguiente. Un segundo. Entonces, comenzamos aquí, ¿ya? La República Aristocrática, 1899-1919. Características. ¿Cuáles serán las características? A ver, arranquemos. ¿Ya?
Comencemos entonces con las características. Número uno, es la hegemonía política del partido civil. Claro que sí. ¿Ya? Digamos que la gran mayoría de presidentes del periodo son civilistas. Es el partido más importante del Perú de estos años. Vamos a ver también ya una fuerte dependencia económica del capital inglés hasta la Primera Guerra Mundial. Claro que sí, cuando la cosa va a ir cambiando paulatinamente. En el plano económico, hablamos de una economía agrominero exportadora diversificada. Agro, algodón y azúcar, que van a ser los productos más importantes peruanos. Y en el caso de la minería, será el cobre, que es un producto muy importante, y el petróleo. Hay un predominio de la oligarquía, ya sabemos qué cosa es la oligarquía, ¿ya? Y el gamonalismo, ¿ya? Que se impondrán sobre las mayorías del país. También vamos a ver, ¿ya? Una exclusión política fuerte de la clase media que está surgiendo, el proletariado, los obreros y el campesinado. ¿Cómo así? A través de distintas formas de explotación laboral. El enganche, eso se da mayormente en la costa. Cuando el oligarca le pide al gamonal que le traiga trabajadores indígenas para que trabajen en la costa. Él le da un dinero, ese dinero, parte del mismo, se lo adelanta al indígena que viene a la costa y todo se lo venden absolutamente caro, no pudiendo regresar a la sierra. Por eso termina enganchado. También tenemos el yanaconaje serrano, ¿ya? Que es una forma de servidumbre. Y finalmente, las correrías en la selva, ¿ya? Que van a ser de la siguiente manera. Es cuando, ¿ya? Y los caucheros van a la selva con caballos y con redes para atrapar gente que explote el caucho, ¿ya? Los cuales cuando los ven llegar corren, que viene la palabra correrías, ¿ya? Aquí vamos a seguir viendo el desarrollo del movimiento obrero. Lo que va a destacar aquí es la formación de los primeros sindicatos en el Perú. Ahora sí, continuamos entonces con el gobierno de Eduardo López de Romaña, 1899-1903. Él va a firmar el Tratado Osma-Villazón con Bolivia. Este es un tratado de frontera, pero con carácter modificable, ¿correcto? ¿Ya? Es decir, Bolivia no quedó satisfecho con el acuerdo, así que obligó al Perú a que colocase una cláusula que indicase que si ambas partes estaban de acuerdo, este tratado de fronteras se podía modificar. En segundo lugar, se impone la libra peruana de oro. Ya el señor Pierola no logró que su moneda, que era una moneda muy importante, de gran valía, se pudiera ya eh, imponer finalmente en el Perú. La gente no lo quería aceptar. Claro, porque era cosas como que la libra peruana tenía el mismo valor que la libra esterlina, que era la moneda más poderosa del mundo. Así que la gente en realidad no sabía cómo utilizar muy bien esta moneda. Así que López de Romaña lo va a imponer. Finalmente, el código de minerías y el código de aguas. El código de minería va a incentivar la inversión en la minería, ¿ya? Llegando con fuerza a la Cerro de Pasco Mining Company, ¿ya? Complementariamente, el código de aguas, aunque sea en extraño lo que digo, va a permitir ya la distribución de agua. Para este momento, ya no tenemos las grandes obras de ingeniería hidráulica, que eso vendrá a partir del gobierno
de Augusto B. Leguía. ¿Ya? En ese sentido entonces, habría que indicar que esto va a beneficiar básicamente a la oligarquía y los gamonales, ¿correcto? Perfecto. En ese sentido entonces, ya habría que indicar lo siguiente. Un dato más importante, ¿ya? Se va a promover la exploración amazónica, ¿ya? Aquí va a destacar el famoso Coronel Portillo, quien va a recorrer los ríos de la Amazonía y va a redactar el primer atlas, ¿ya? De Loreto. También tenemos, ¿ya? Luego de López de Romaña, el gobierno de Manuel Candamo, 1903-1904. Aquí destaca la construcción del tranvía Lima Chorrillos, como se puede ver aquí, que es el tren eléctrico. ¿Ya? Es un ferrocarril eléctrico que forma parte de la ley de ferrocarriles y que va a ser parte del importante desarrollo urbano que tendrá Lima. ¿Por qué? Porque Lima, cuando hablamos, a ver, pues tengan una idea, ¿ya? Lima es bien chiquitita, del río Rima del Campo de Marte, solamente 200.000 personas. Y desde el Campo de Marte en Jesús María hasta Chorrillos es Hacienda Casona, Hacienda Casona, Hacienda Casona. Así que la única manera para conectar el sur de Lima, Chorrillos, Barranco, con el centro de Lima, donde están los grandes negocios de la oligarquía, es con un ferrocarril, ya que los autos no van a poder transitar por esa vía, ya que no hay avenida Arequipa, no existe la avenida Salaberry, no existe la avenida Arenales y menos la vía Express. Correcto, muy bien. Lastimosamente Manuel Candamo se murió, así que esto va a provocar la emergencia de un nuevo grupo dentro del Partido Civil. José Pardo es hijo de Manuel Pardo. En consecuencia, va a impulsar una importante reforma del sistema educativo. Para entonces, ya va a impulsar la educación primaria gratuita bajo control del Estado, ¿ya? De carácter obligatorio. Antes la educación ya estaba bajo el control de los municipios, no el control del Estado, ¿ya? Correcto, ahora va a pasar a control del Estado. También ya se va a reglamentar el acceso femenino a las universidades, porque las mujeres por cuenta propia ya ingresaban por sí solas a las universidades. En 1875, en la Universidad San Antonio Abad del Cusco, ingresa María Trinidad Enríquez, ya como la primera mujer que ingresó a la universidad. La Escuela Nacional de Artes y Oficios, ya, es para la formación técnica, ya que los sectores populares no podían ingresar a San Marcos. También es importante destacar que se da el proyecto de legislación en favor de la clase obrera, ¿ya? Esto va a ser impulsado por el abogado sanmarquino José Matías Mazanilla. Y esto se da porque ya en el gobierno de José Pardo se formó el primer gremio obrero, conformado por los panaderos Estrella del Perú. Además, en el gobierno de Pardo se va a crear ya la Caja de Depósitos y Consignaciones, que consiste en una institución que permitirá una recaudación fiscal, ¿ya? Que es el mismo órgano con otro nombre de la institución creada por Nicolás de Piérola, llamada Sociedad Anónima de Recaudación de Impuestos. Finalmente, el gobierno de Pardo va a crear la Dirección de Salubridad e Higiene. No olvidemos que en estos años va a estallar fuertes pestes y epidemias. Va a haber una peste bubónica fortísima
en el Perú. Ahora sí, acabamos con el gobierno de Pardo, pasamos al primer gobierno de Augusto B. Leguía. Augusto B. Leguía, ministro de Economía de Pardo, cuando acabe su gobierno, ya va a romper con el Partido Civil. Él es de las personas que creen que el Partido Civil no tiene futuro, ya. En consecuencia, en consecuencia, va acabando su mandato, a romper con el Partido Civil. Augusto B. Leguía, que es un visionario, un personaje político muy astuto, va a buscar apoyo en los sectores populares y medios, ¿ya? ¿Pero qué va a hacer? Él va a enfrentar el primer paro general obrero, ya para ello, apelando a su amigo, ya José Matías Manzanilla, él le sugiere dar una ley de accidentes de trabajo por el cual se indemnizaba a los obreros afectados en los centros laborales. El único país en el continente que tenía una ley de accidentes de trabajo era justamente Estados Unidos. El segundo, el Perú. También va a firmar tratados fronterizos, el Tratado Polo Sánchez Bustamante, cesión de territorio a Bolivia, y el Tratado Velar de Río Branco, cesión de territorio de la Amazonía al Brasil. Estos dos tratados se firman en el año de 1909, ¿ya? Entonces, en el año de 1909 hay un intento por parte de Brasil y Bolivia de hacerle la guerra al Perú. Así que, para evitar eso, Perú le cede parte de la Amazonía también a Bolivia y le cede más beneficios a través de el lago Titicaca, ¿ya? Mientras que Brasil solicita tener pues la zona de la Amazonía cauchera, que es un territorio que equivale por lo menos a 10 veces el tamaño de Arica junto. Complementariamente se crea la Asociación Pro Indígena. Aquí se puede ver a Pedro Zule, ¿ya? Quien fundará la Asociación Pro Indígena, ¿ya? Así que es importante tomar en cuenta esto, ¿ya? Como un elemento paternalista en defensa del indio. Acabado su mandato y después de romper con el Partido Civil, Augusto B. Leguía se va a Estados Unidos, José Pardo también se va a Europa, así que aprovecha ese vacío generado por ambos personajes para que tome el poder Guillermo Billinghurst, ¿ya? Él lleva a cabo un gobierno populista, un gobierno antioligárquico. Durante su campaña electoral va a impulsar este eslogan, el pan de 5 centavitos, ¿ya? Aquí se puede ver una manifestación popular a favor del candidato Guillermo Billinghurst, ¿ya? Y con esto va a ganar la presidencia, iniciando un gobierno populista, como os he dicho, y de confrontación con la oligarquía. En primer lugar, va a dar el reglamento general de huelga. La huelga antes estaba prohibida en el Perú, ya, en el Perú, pero ahora va a estar permitida por el gobierno de Bildu. También va a establecer la jornada de 8 horas de trabajo, pero solo para los obreros del muelle y dársena del Callao. El muelle es el lugar de atraque del barco y el dársena es el lugar de depósito. ¿Ya? Una ciudad de Lima, ¿ya? Que depende mucho de las importaciones debido a su gran oligarquía, entonces va a aprovechar Pardo Billinghurst para darle estas concesiones únicamente a ellos. Esto va a generar la ira del Congreso de la República, que se encuentra controlado por el Partido Civil y que va a bloquear las reformas de Guillermo Billinghurst. Complementariamente, entonces, habría que indicar ya
que Óscar R. Benavides, en contubernio con el Partido Civil, va a derrocar a Billinghurst, ya que Billinghurst amenazaba con el cierre del Congreso. La verdad es que el Partido Civil va a vacar a Billinghurst. Billinghurst es el primer presidente vacado por el Congreso de la República, ¿correcto? Bajo esa forma de vacancia. ¿Listo? En ese sentido, entonces, ya habría que indicar que con la caída de Guillermo Billinghurst, quien va a tener, y eso vale la pena destacar, crear el Departamento de Madre de Dios, ¿ya? Para impedir nuevas expansiones por parte de Brasil y Bolivia. En ese contexto, entonces, el gobierno de Benavides, tras el derrocamiento de Billinghurst, va a tener ciertos beneficios, como cuál. A ver, el gobierno de Benavides pacta, ya, con, pacta con eh, el Partido Civil, que si él derroca, ya, a Billinghurst, él se va a apropiar de cosas importantes. Por ejemplo, ¿cuál? ¿Ya? Él va a pedir que le den el máximo grado militar, que es el de mariscal. Y complementariamente va a pedir que le asignen la embajada de Londres, ¿ya? Que es la más codiciada a nivel mundial, ¿ya? Entonces, él dice, ya, a cambio, yo voy a gobernar un año, ¿ya? Bueno, pues en ese año va a estallar la Primera Guerra Mundial. Primera Guerra Mundial que, para sorpresa de muchos, no va a, no va a permitir, ya, un beneficio al Perú. Por el contrario, ya va a generar una fuerte crisis económica que va a terminar con algunas medidas. Por ejemplo, ya en la medida que nuestra moneda se está depreciando, va a establecer el régimen de papel moneda, ya, para poder superar esta crisis. Complementariamente, tras su año de mandato, Óscar R. Benavides va a convocar a lo que se conoce como Convención Nacional de Partidos para la Sucesión Presidencial. Todos los partidos políticos se reúnen con el objetivo de establecer, ¿ya?, quién va a ser el candidato presidencial. Y se establece que sea candidato único José Pardo, quien se encuentra en Europa, quien vendrá debido al pedido hecho por Óscar R. Benavides. Es así como llegamos ya al segundo gobierno de José Pardo. Aquí entonces, ya con varios años de por medio para el desarrollo de la Primera Guerra Mundial, se va a incrementar las exportaciones. Sí, pero es un incremento de las exportaciones que va a beneficiar a la oligarquía y los gamonales, pero que va a afectar ya a los sectores populares en la medida que va a incrementar la inflación. A consecuencia de esto, también se romperán relaciones con el Imperio Alemán, debido a que, debido al hundimiento del buque peruano Lorton en las costas de España. Como se lee aquí, un submarino alemán lo detiene, hace que la tripulación lo abandone y lo hunde. El submarino se acercó enarbolando la bandera francesa. El Lorton iba de Caleta Buena a Bilbao, conduciendo un cargamento de salitre. El Lorton no llevaba pasajeros a bordo, así que hay que tomar en cuenta que esto va a provocar no solamente que se rompan relaciones con Alemania, sino que el Perú ya declare la guerra a Alemania. Perfecto. Un segundito nada más, por favor, chicos.
Ahora sí, listo, continuamos entonces, ¿ya? Pardo y Barreda va a establecer la jornada de 8 horas de trabajo a nivel nacional. Va a reglamentar el trabajo de mujeres y menores de edad. Y no lo hace porque sea buena gente, ¿ya? Sino que lo hace porque va a haber dos paros nacionales que van a poner en jaque el gobierno de José Pardo y Barreda, ¿ya? Y entonces José Matías Mazanilla nuevamente va a proponer que ceda con estas medidas. Ya eres una persona que va a tener mucha influencia ya en el plano laboral. Finalmente se va a dar la ley de libertad de cultos. Ya, a ver, esta es una ley de tolerancia religiosa. Hay que indicar, ya chicos, que que no había tolerancia religiosa en el Perú. Era muy intolerante, tanto así, por ejemplo, que un protestante no podía enterrarse en ningún cementerio de la capital. Por eso se construyó en el Callao el cementerio británico. Se dan cuenta, ahora por primera vez en nuestra historia, ya vamos a tener un vamos a tener una normativa de libertad de culto. No puedo dejar de mencionar el levantamiento de Rumimac, ¿ya? En el gobierno de José Pardo. Rumimaki, ¿ya? Es un mestizo, es un militar, no indígena. Su nombre real es Teodomiro Gutiérrez Cueva. Causas de su levantamiento: la expansión de las haciendas latifundistas con apoyo del Estado. Estos son los gamonales, ¿ya? Estos gamonales van a ver incrementado la demanda de lana, la cual la van a exportar en gran cantidad. Esto va a provocar entonces que el precio de la lana, con la cual se viste la población campesina en los Andes, se vuelva demasiado caro. ¿Ya? Complementariamente, Rumimaki, ¿ya? Querrá restablecer el Tahuantinsuyo, ¿ya? Esta rebelión puneña, ¿ya? Que propone un Estado federado del Tahuantinsuyo, va a ser finalmente derrotado, ¿ya? Eso sí, es importante que sea tomado en cuenta. Con esto entonces, ya se convoca a elecciones. Augusto B. Leguía, que estaba en los Estados Unidos, retorna al Perú, ¿correcto? Bueno, pues su retorno al Perú vendrá con el apoyo de los Estados Unidos, ¿ya? Apoyo norteamericano que le va a permitir poder finalmente, ¿ya? Ser candidato presidencial y ganar las elecciones contundentemente. ¿Ya? Perfecto. Pero el partido civil, que se la tiene recontrajurada, amenaza con anular las elecciones. No olvidemos que Leguía rompió con el partido civil. ¿Correcto? Él finalmente va a dar un golpe de Estado, ¿ya? Acabando con la República Aristocrática. Y pasamos ahora al oncenio de Leguía, 1919-1930. Definición: este es un régimen civil y autoritario cuyo objetivo era modernizar el Estado con apoyo del capital norteamericano. Augusto de Leguía va a gobernar 3 periodos consecutivos. A ver, este es un concepto también de Jorge Basadre, por si acaso, ¿ya? Entonces, cuando hablamos de la patria nueva, ¿ya? Este es un concepto político difundido por Mariano H. Cornejo. Mariano H. Cornejo, ¿ya?
es un filósofo sanmarquino, congresista también, que va a ser el ideólogo de Augusto de Leguía, ¿correcto? ¿Ya? Entonces, él va a proponer el concepto de la patria nueva, ¿ya? La patria nueva se enfrenta a la patria vieja, que es la patria del partido civil, ¿ya? Ellos son la patria nueva, ¿correcto? Muy bien. Entonces, ¿ya? Este concepto va a ser utilizado por Augusto B. Leguía, que le granjeó la simpatía de la población, ¿ya? Algunas características de esta patria nueva serían las siguientes. No olvidemos que el gobierno de Leguía nunca se va a llamar onceno, es el término que le pone Basadre cuando acaba su mandato. Su gobierno se va a denominar la patria nueva, caracterizado por la ruptura del control civilista del Estado e incorporación de la clase media. Augusto de Leguía ya lo que quiere es acabar con la hegemonía del partido civil, ¿ya? Y aperturar el sistema político peruano. Así que va a incorporar a la clase media principalmente a la administración pública del aparato estatal. También se caracterizará por ser un régimen populista, ya incorporando demagógicamente a los sectores populares, urbanos y rurales, ya sean obreros y campesinos. Finalmente, también va a significar la modernización e inserción a la economía mundial, ¿ya? Lo que va a hacer Augusto B. Leguía es impulsar el desarrollo del capitalismo en el Perú y con apoyo de los Estados Unidos. ¿Correcto? Muy bien. A ver, entonces habría que indicar ya lo siguiente. A ver, entonces, ya habría que indicar lo siguiente. ¿Ya? Aspectos de el oncenio de Augusto de Leguía. A ver, ¿cuáles son los aspectos más importantes? Comencemos con los aspectos políticos. A ver, el gobierno de Augusto B. Leguía ya se va a caracterizar por ser un gobierno de corte autoritario, ¿ya? Donde lo que vamos a ver es una fuerte corrupción estatal, ¿ya? Un gobierno autoritario que incluso va a dar golpe de Estado, ¿ya? Y que va a perseguir a sus opositores, entre ellos a el Partido Civil. También se va a redactar la Constitución de 1920, constitución que pondrá fin a la constitución más longeva de la historia peruana, que es la Constitución de 1860. ¿Ya? A ver, finalmente podríamos indicar que emergen los partidos políticos de masas. Hablaremos de esto en un segundo nada más. Con respecto a la Constitución de 1920, podemos indicar lo siguiente, ¿ya? A ver, aquí entonces el mandato constitucional ya se ampliará a 5 años. No olvidemos que a lo largo de todo el siglo XIX y de acuerdo a la Constitución de 1860, el mandato presidencial dura 4 años. Con Augusto B. Leguía va a durar 5 años y es una elección bien particular. ¿Por qué? Porque se elegirá presidente, ¿ya? Y Congreso a la vez. ¿Qué de particular tiene esto? Lo particular que tiene esto es que, es que antes el Congreso se elegía cada 2 años. Ahora no. El Congreso se elegirá ya cada 5 años.
Eso se me parece realmente importante. Complementariamente con estas dos normativas, vale también la pena destacar la desaparición de las municipalidades, es decir, va a desaparecer la elección de los alcaldes, que era un bastión importante del partido civil. Lo que ocurrirá de aquí para adelante es que ellos serán elegidos por el mismísimo presidente de la República, que es Augusto B. Leguía. Sobre los partidos políticos de masas, son estas nuevas ideologías políticas, podemos mencionar al APRA de 1924. A ver, Aya de la Torre crea en México la Alianza Popular Revolucionaria Americana. ¿Por qué? Porque Augusto B. Leguía lo va a expulsar del país. Como Augusto B. Leguía lo va a expulsar del país, entonces, como Augusto B. Leguía lo va a expulsar del país, ya, él pide que lo manden a México. Es el México de la Revolución Mexicana, no es cualquier cosa, ¿correcto? En ese sentido, entonces, ya, ¿qué cosa propone en su famosa obra El antiimperialismo y el APRA? Él propone la creación de un frente único, ya, de trabajadores, de intelectuales dirigidos por la clase media, porque este frente multiclasista ya apoyará a la clase media al ser el sector más afectado por el capitalismo. Complementariamente, va a lanzar su programa de 5 puntos. Son ya los 5 puntos máximos de Aya de la Torre. Uno, la lucha contra el imperialismo. Por eso su obra máxima se llama el antiimperialismo y el APRA. Él propondrá también una nacionalización de tierras e industrias, lo que se conoce comúnmente como reforma agraria. También va a impulsar la internacionalización del canal de Panamá, que hace algunos años había aperturado. Finalmente, Aya la Torre va a impulsar lo que se conoce como el capitalismo de Estado. Aya la Torre no está en contra del capitalismo, él apoya el capitalismo. Lo que propone Aya de la Torre es que ya, este capitalismo sea, ya, básicamente hecho por el Estado, capitalismo de Estado. La otra gran ideología política del periodo es el de José Carlos Mariátegui, el Partido Socialista. Él también va a ser expulsado del país, pero Leguía, que es una persona muy astuta, va a negociar con que va a negociar con Leguía para irse a Europa con una beca de estudios. ¿Ya? Su obra cumbre se llama Los 7 ensayos de interpretación de la realidad peruana. Él también va a dirigir la prestigiosa revista Amauta. José Carlos Mariátegui ya impulsará un marxismo no ortodoxo. ¿Qué implica esto de lo no ortodoxo? Él propone un marxismo que sea original, un marxismo ya que mezcle los aportes europeos con lo andino. ¿Ya? Pero entonces impulsará la formación de un partido de clase obrera, proletariado, que esté en alianza con el campesinado para acabar con el sistema capitalista. ¿Ya?
Este será dirigido por la clase obrera. Ahí ya se ve la gran diferencia entre Aya y Mariátegui. Aya la Torre propone la dirección de la clase media. Mariátegui propone la dirección del proletariado. ¿Ya? Aquí hay dos cosas importantes que mencionar. Tiene que ver con la formación de entes sindicales, mientras que Aya de la Torre propone la creación de la CTP, la Central de Trabajadores del Perú. Mariátegui propone la creación de la CGTP, ya que hasta el día de hoy sigue existiendo. Además de esto, Mariátegui muere muy joven, él muere en 1930. ¿Ya? Y hay que diferenciar, una cosa es el Partido Socialista, que lo funda José Carlos Mariátegui, y otra cosa es el Partido Comunista Peruano, que se funda después de la muerte de José Carlos Mariátegui. Muy bien. Dichos entonces, pasemos a seguir viendo aspectos vinculados con el gobierno de Augusto B. Leguía. A ver, ahora vamos a ver los aspectos económicos. Ahora sí, en el plano económico, aquí resaltaremos los empréstitos e inversiones norteamericanas. A ver, Augusto B. Leguía lo que va a impulsar ya va a ser los empréstitos, que es los acuerdos que le dijeron en Estados Unidos, ya que Augusto B. Leguía va a trabajar en la Bolsa de Valores de Wall Street, Nueva York, entrando en contacto directo con la banca norteamericana, quien le propone apoyarlo, ¿ya? Si es que saca a los ingleses del Perú. Entonces, Augusto B. Leguía va a desplazar al capital inglés por el capital norteamericano. ¿Ya? Es por ello que va a tener fuertes inversiones, ¿ya? Y también va a haber fuertes empréstitos hacia su gobierno. Los Estados Unidos sabían que el gobierno de Augusto B. Leguía es un gobierno corrupto y para poder enfrentarlo va a crear una empresa llamada Foundation Company, que es la encargada de la construcción de las obras públicas del gobierno de Augusto B. Leguía. Entonces, entonces, Augusto de Leguía, ¿ya? Va a expulsar a los ingleses. El caso más bochornoso de expulsión de los ingleses será el laudo de París a favor de la International Petroleum Company. No olvidemos ya que el petróleo de la Brea y Pariñas era explotado por la inglesa London Pacific. Ahora no. Ahora resulta que el petróleo de la Brea y Pariñas será explotado por la IPC norteamericana. ¿Ya? Muy bien. Ese sería el plano económico. Únicamente para complementar en el plano económico, Augusto B. Leguía va a crear el Banco de Reserva. No olvide, no lo confundamos con el Banco Central de Reserva, que es cosa muy diferente. ¿Correcto? Muy bien. Ahora, aquí voy a aprovechar para grabar, ya, a ver, termino primero la clase para luego aprovechar para grabar, ya, lo que es las preguntas de la separata para desarrollarlas al final de la clase, ¿correcto? Muy bien. Ahora sí, Augusto B. Leguía, entonces, ya, en el plano de lo social va a legalizar a las comunidades campesinas, ¿ya? Las va a legalizar constitucionalmente, ¿ya? Por si acaso. Lo que ocurre es que las comunidades indígenas fueron eliminadas durante el gobierno de Simón Bolívar, ¿ya? Permitiendo la emergencia de los gamonales y de los altos índices de explotación de la población indígena durante el siglo XIX.
¿ya? Entonces, 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 lo que vamos a ver es que complementariamente Augusto B. Leguía va a crear la Oficina de Asuntos Indígenas dentro del aparato estatal, porque Augusto B. Leguía tiene una imagen paternalista del indio, por eso que en el gobierno de Augusto B. Leguía se va a desarrollar el movimiento indigenista. Augusto B. Leguía ya también va a crear el Día del Indio, ya que se celebró justamente el día de ayer, ya. Complementariamente, Augusto B. Leguía va a eh, impulsar, ¿ya?, otras acciones que suenan un poco contradictorias con la defensa del indígena, ¿correcto? Que es la ley de conscripción vial. La ley de conscripción vial obligaba a todos los hombres entre 18 y 60 años a trabajar gratuitamente en la construcción y reparación de caminos para el Estado. Augusto B. Leguía entonces establece esa norma, pero con algunos vacíos, ya que Augusto B. Leguía va a permitir las exoneraciones con el pago de una multa. Los blancos no van a ir a la construcción vial a construir carreteras, como se puede ver en esta fotografía de Huancapi, Ayacucho, donde se ve a la población acompañada por militares. Los mestizos mayormente tampoco irán, ¿ya? Quienes van a ir, ¿ya?, serán los indígenas, en la medida que ellos no tienen dinero para poder exonerarse de esto, ¿ya? Por eso, algunos dicen que se está restableciendo la mitad republicana. Complementariamente, Augusto de Leguía va a incrementar fuertemente el gasto público, va a llevar a cabo una modernización de la infraestructura productiva a través de irrigación. En el gobierno de Augusto de Leguía se va a impulsar las obras de ingeniería hidráulica imponentes, ¿ya? Pero Augusto de Leguía no solamente hará eso. Augusto de Leguía va a llevar a cabo una importante modernización urbana y vial. Va a construir avenidas muchísimas, ¿ya?, que van a transformar el rostro de la capital. Por ejemplo, si vamos de norte a sur, Augusto de Leguía, Augusto de Leguía va a construir la avenida Unión, que es hoy día la avenida Argentina. Va a ser conectada a través de la avenida Alfonso Ugarte, también Augusto de Leguía. Va a construir la avenida Venezuela, llamada Avenida Progreso, que es la que llega a San Marcos, y también la avenida Colonial, por si acaso, ¿correcto? Ya la avenida Alfonso Ugarte culmina en la avenida Brasil, donde se encuentra la Plaza Bolognesi, pero tampoco no olvidemos que también construyó, debido a la conmemoración del centenario de la independencia, la Plaza San Martín, la Avenida Brasil, obra de Augusto B. Leguía para la clase media. También Augusto B. Leguía va a construir la Avenida Arequipa, ¿ya?, llamada Avenida Leguía, debido pues al enorme ego que tenía Augusto de Leguía. También va a construir lo que se conoce ya como Avenida Salaberry, y todas ellas van a desembocar en el mar. La Avenida Costanera también será implementada por Augusto B. Leguía. Entonces, como ustedes pueden ver, Augusto B. Leguía va a transformar radicalmente el rostro de la capital.
A ver, durante su gobierno se produjo la celebración del centenario de la independencia del Perú. Aquí se puede ver una imagen de Augusto B. Leguía, ya con las celebraciones del centenario de la independencia, ¿correcto? En ese sentido, entonces, aquí tenemos que durante este centenario hubo obsequios internacionales por la celebración de los 100 años de la proclamación de la independencia. Por ejemplo, la Plaza Manco Cápac, que queda hoy en la Victoria, fue donada por la colonia japonesa. El arco morisco, que estaba arriba cuando iniciaba la avenida Arequipa, que ya no existe, hay una réplica en Surco. Esa fue donada por la colonia española. O, por ejemplo, el reloj del Parque Universitario, donde se encuentra la casona de San Marcos, fue donado por la colonia alemana. También Augusto B. Leguía es el presidente que va a firmar la mayor cantidad de tratados fronterizos en toda la historia peruana. ¿Ya? Entonces, comencemos. Ya en el aspecto internacional se firma el Tratado Salomón Lozano. Con Colombia, Colombia cede el Triángulo San Miguel Sucumbios y el Perú entrega el trapecio amazónico, incluyendo el pueblo de Leticia. A ver, Colombia tenía una mala relación con los Estados Unidos, ya que unos años antes Estados Unidos había impulsado la guerra de Panamá contra Colombia para quedarse con el Canal de Panamá, guerra que fue ganada por la provincia de Panamá, declarándose país independiente. Bueno, en su intento por hacer las paces con Colombia, le dice, le dice a, a, a su presidente que se van a convertir en país amazónico. En consecuencia, entonces, esa condición de amazónico ya se va a lograr gracias a lo que le otorga Estados Unidos, ¿ya? Y a cambio, Colombia nos cede el Triángulo San Miguel Sucumbios, que será finalmente apropiado por el Ecuador. Así que vean ustedes cómo se va dando esto. Luego, ¿ya? También se firmará el Tratado Radagamio-Figueroa Larraín. El Tratado Radagamio-Figueroa Larraín es con Chile. No olviden ustedes que quedaba pendiente, ¿ya? La cuestión de Tacna y Arica. Estados Unidos ya no quiere que esto se alargue más, así que Estados Unidos impulsa ya la firma de lo que se conoce como Tratado de Lima, por el cual Chile se queda con Arica, es decir, no hay plebiscito, y Perú recupera Tacna. La línea de frontera será la Concordia, visto que separará a Perú de Chile. Ese sería el plano internacional. ¿Ya? Bueno, pues, ¿cómo acaba el gobierno de Augusto B. Leguía? A ver, el gobierno de Augusto B. Leguía culmina, y vamos a ver aquí un poco el contexto internacional. El crack de 1929, ¿ya? Pero es un país que depende de Estados Unidos, ¿ya? Y las exportaciones que hace a este país, ¿ya? Debido al crack de 1929, se acabaron los préstamos norteamericanos y las inversiones norteamericanas directas al Perú. En realidad fue a todo el mundo, ¿ya? Esto generó un gran desempleo, escasez e inflación. Entonces, la crisis se fue agudizando, ¿no? Generando una serie de protestas sociales fuertes por el desempleo y además la fuerte corrupción del régimen, ¿ya?
Aquí se puede ver, por ejemplo, cómo estudiantes saquean la casa del presidente Leguía, ¿ya? Bueno, pues este clima de convulsión social va a provocar el golpe de Estado, ya liderado por Luis Miguel Sánchez Cerro desde Arequipa. Lo hizo con apoyo militar, ya. Él cuando llega a Lima se sorprende y va a indicar que cómo es posible que la avenida, la más hermosa de todo el Perú, como es la avenida Leguía, lleve el nombre de un dictador. Por eso él propone cambiarla con el nombre de Avenida Arequipa, que es como se llama hasta el día de hoy. Consecuencias. ¿Cuáles son las consecuencias? El surgimiento del tercer militarismo. Ya con este golpe de Estado, como ustedes pueden ver, no solamente cae el gobierno de Leguía después de 11 años, o sea, es el gobierno ya de más larga data en la historia peruana. ¿Por qué? Porque son los 11 años del oncenio más los 4 años que gobernó previamente durante la República Aristocrática. Entonces, ahí tenemos ya, ahí tenemos ya 15 años en total que gobierna Augusto B. Leguía. Augusto B. Leguía estuvo más de un año en prisión. Murió finalmente en el Hospital Naval en 1532. Aquí se puede ver el cadáver embalsamado de Augusto B. Leguía. Augusto B. Leguía muere únicamente pesando 35 kilos, aunque es una persona bastante bajita, ya, pero muere penosamente, ya que no se le permitió salir al hospital para ser atendido en sus meses finales de vida. Recién al final, ya cuando su condición de salud estaba muy deteriorada, Augusto B. Leguía sale de aquí. Aquí tenemos las claves de respuesta, que tenemos una línea de tiempo bien interesante. Lo que voy a hacer yo ahora es ya y grabar rápidamente ya lo que viene a ser, chicos, el material de clase. Un segundito, nada más, por favor. A ver, entonces, al haber acabado esta parte de la clase, vamos aquí a cambiar de PPT para hablar un poco, ya, un poco de las preguntas de examen, pero no me permite abrir el Word, lastimosamente, ya. Entonces vamos a mencionarlas verbalmente, ya. Un segundito, por favor, ¿correcto? A ver. A ver, comenzamos entonces, ¿ya? A ver. Ya, listo. A ver, pregunta número uno, dice así. Una fuerte crisis económica, perdón, una fuerte crisis económica afectó la economía peruana al concluir la guerra con Chile. Esta situación se agravó principalmente por la pérdida de los yacimientos del salitre y por tener una pesada deuda externa. Tras esta crisis, el gobierno de Andrés Avelino Cáceres suscribió el contrato Grace mediante el cual, ¿correcto? A ver, entonces, tomando en cuenta esto, aquí está. Pregunta número uno, la respuesta a la A de alto, ¿ya? Es decir, voy a leer la respuesta, otorgaba amplios beneficios a los tenedores de bonos de la deuda peruana. ¿Ya?
No olvidemos que al concluir la guerra con Chile, la economía peruana pues se encontraba en bancarrota. El salitre se había perdido al pasar a manos de los chilenos. El billete fiscal, por ejemplo, acuñado por los bancos, se encontraba devaluado. Además de existir fuertes conflictos en el interior entre gamonales y campesinos. A ello se debe agregar la pesada deuda externa. Así que el gobierno de Andrés Avelino Cáceres decidió negociar con los tenedores de bonos de la deuda externa peruana, dando origen a la firma del contrato Grey. No olvidemos que se llama así justamente por Michael P. Grace o Miguel P. Grace, ya que es el representante de los tenedores de bonos de la deuda externa peruana, la cual va a permitir la concesión en favor ya de los tenedores de la deuda peruana, ya que fuera gran, cuantiosa. Se va a entregar los ferrocarriles por 66 años, que fue el punto más fuerte de esto. Pregunta número 2. Dice, la reconstrucción nacional transcurrió entre los años 1883 y 1899. En este periodo se desarrolló el segundo militarismo, 1883-1895. En esta etapa, el sector castrense asumió el gobierno a través de sucesivos caudillos. Graves problemas sociales y económicos afectaban al país después de la derrota con Chile. Sobre la reconstrucción nacional en el aspecto cultural e intelectual, marque la alternativa correcta. Aquí ponen varias opciones, la respuesta la hace de casa. Ya Ricardo Palma fue nombrado director de la Biblioteca Nacional. Digamos que posterior a la guerra con Chile, el caos y la crisis política caracterizaron al periodo de la reconstrucción nacional. La crisis se tradujo en un enfrentamiento directo entre distintos caudillos, quienes se enfrentaron por tener el control de la administración. En medio de esta, se produjo una importante renovación administrativa e intelectual, destacando personajes como Florinda Mato de Turner, que usted lo conoce por literatura, Manuel González Prada, que tú lo conoces por literatura, y Ricardo Palma. Este último fue un escritor reconocido por su obra Tradiciones Peruanas, de la cual también se habla mucho en el curso de literatura. También fue un buen gestor bibliotecario al renovar la Biblioteca Nacional, que había sufrido saqueos durante la guerra con Chile. Pregunta número 3. Dice así. El segundo militarismo, 1883-1895, terminó con la derrota de Andrés Avelino Cáceres y el triunfo de Nicolás de Piérola. La nueva administración pierolista impulsó la recuperación económica, implementando medidas favorables a la actividad bancaria y a la reactivación del fisco. Respecto de las medidas económicas implementadas por este gobierno, determine el valor de verdad o falsedad de los siguientes enunciados. Hablamos de el segundo gobierno de Nicolás de Piérola. En este caso, pregunta número 3, respuesta a la letra E de enano. De las 4 alternativas, únicamente 2 son verdad. La 1 en romano y la 2 en romano. 1 en romano. Hubo auge exportador del azúcar por la guerra entre España y Estados Unidos. Sí, es la guerra de la independencia cubana. Ya Cuba era pues un gran exportador de azúcar. Ahora se va a ver afectado este gran comercio debido a la guerra con Estados Unidos y España, logrando finalmente Cuba su independencia. ¿Ya? La segunda, que es verdad, es que se incrementó la demanda del caucho, permitiendo captar mayores divisas. La derrota de Cáceres por parte de Piérola entonces pondrá fin al segundo militarismo, ¿correcto? Este gobierno se caracterizó por la modernización del ejército y la reforma electoral en 1895, con la misión de Pablo Clemente.
franceses. Además, continuó con la reactivación económica. A tal fin, ya permitió la inversión extranjera, promovió el crecimiento de las exportaciones del caucho a cargo del empresario Fermín Fitzcarrald. ¿Ya? Creó, por ejemplo, la Sociedad Recaudadora de Impuestos, estableció el estanco de la sal y se incrementaron las exportaciones por la demanda de productos peruanos como el azúcar, que ocasionó la guerra hispano-norteamericana en 1898. Pregunta número 4. La República Aristocrática 1899-1919, un periodo caracterizado por el crecimiento económico y los conflictos sociales. En el transcurso de 2 décadas se sucedieron distintos gobiernos que realizaron diferentes obras. Con respecto a la República Aristocrática, establezca la relación correcta entre ambas columnas. Pregunta número 4, la B de bueno. ¿Ya? Aquí sería entonces, a ver, se ponen 4 presidentes. Eduardo López de Romaña impone la libra peruana de oro. José Parry Barrera ya crea la Caja de Depósitos y Consignaciones, que no es cualquier obra. La Caja de Depósitos y Consignaciones se llama así porque el contribuyente, el que paga los impuestos, va a la caja, deposita, ¿ya? Y como es un órgano administrado por los bancos privados, ellos cobran una comisión o consigna. Este órgano es la base de lo que posteriormente el gobierno de Belaúnde, el primer gobierno de Belaúnde, denominará Banco de la Nación. ¿Correcto? Así que, en ese sentido, Pardo y Barrera. Rey Augusto B. Leguía, ¿ya? Firma el tratado Polo Sánchez Bustamante, es el presidente que firmó la mayor cantidad de tratados internacionales. Lo firma en el año de 1909, por el cual lo firma con Bolivia, cediéndole parte de la Amazonía. Y finalmente dice tu texto, cuatro en romano, Guillermo Billinghus, ya, él da la jornada de 8 horas de trabajo a los obreros del muelle Dársena del Callao, solamente a ellos, no confundir con la ley que se da a todos, que se fue José Pardo. Y pregunta número 5 dice, el 11 de Augusto B. Leguía, 1919-1930, tenía por objetivo modernizar el país. El gobierno peruano accedió a préstamos de los Estados Unidos, los cuales utilizó en parte para urbanizar la capital, dotándola de una moderna infraestructura vial. Este desarrollo urbano estuvo impulsado por pregunta número 5, la D de dedo. Ya en este caso es la decisión de celebrar la conmemoración del centenario de la independencia del Perú. Sí, durante el gobierno de Augusto B. Leguía va a tirar la casa por la ventana celebrando ya el centenario de la independencia peruana. Listo, chicos, llegado a esta parte de la clase, no me queda nada más que agregar. Estoy aquí en condición de reemplazo. Su docente tuvo un pequeño inconveniente y se reincorporará la siguiente clase. Así que, chicos, tengan ustedes muy buenos días y nos reencontramos en una nueva oportunidad. Hasta luego, cuídense mucho. Bye bye, permiso, encantado. Todo un gusto. Hasta luego. Adiós.